Bienvenidos a la charla que estamos dando el día de hoy. Antes de comenzar a hablar respecto a esta nueva norma que ha salido recientemente publicada, el día 26 de marzo, les voy a dar instrucciones de que si al final de esta exposición hay alguna consulta que deseen realizar, la pueden hacer levantando la mano, que es un link que está como parte de la presentación que está en el Zoom, en el sistema que estamos usando de conexión, o bien también pueden realizar la pregunta vía chat. En la medida que esas preguntas se realicen, las iremos contestando en la medida de lo posible. Bueno, la idea de esta presentación básicamente es poder señalarles a ustedes esta nueva reforma laboral, ¿ya?, que han estado saliendo precisamente a propósito de la situación actual, en la cual nos encontramos como país, digamos. No es algo reciente. Este proyecto de ley que se transformó finalmente en la ley 21.220 fue ingresada por la Presidencia de la República el 8 de agosto del 2018. O sea, efectivamente, esta iniciativa del Ejecutivo, efectivamente, vino a tratar de resolver un problema que había ya surgido hace bastante tiempo, que se señalaba en cuanto al tema del trabajo a distancia o el teletrabajo. En particular porque en materia del Código del Trabajo solamente estaba el artículo 22 del Código del Trabajo que contemplaba de alguna manera una regulación frente a este asunto, y por lo tanto era necesario de alguna manera generar una norma o un estatuto normativo que pudiera prever aquellos aspectos relevantes en cuanto a este sistema de trabajar a distancia o realizar el teletrabajo, ¿ya? Incluso es más, el mensaje presidencial señala algo súper importante y el Ejecutivo en ese sentido es bastante abierto en reconocer que no solo es una iniciativa particular de él como presidente de la República, sino que además ya existían con antelación, de alguna manera, por parte de senadores de la República, la intención de que se normara este estatuto en cuanto al trabajo a distancia. Prueba de ello el boletín 4712 del año 2013 de los senadores Bianchi y Muñoz, ¿ya?, que efectivamente consta en el mensaje del presidente. Lógicamente, esta iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo el año 2018, como ya lo señalé, efectivamente se vio acelerada por la contingencia del país, no solo reciente en cuanto al tema del COVID-19 como pandemia, sino también respecto al tema de la contingencia de octubre del 2019 con el estallido del conflicto social, ¿no es cierto? Y lógicamente en este caso los legisladores estimaron pertinente, de acuerdo a la premura de todo esto que estaba ocurriendo, producto de las suspensiones en materia laboral, de que la gente no podía llegar a sus lugares de trabajo, fruto de todo este proceso que estaba ocurriendo fundamentalmente en cuarentenas. Se estimó pertinente acelerar el proceso de revisión y efectivamente llevó a que ellos pudieran finalmente aprobar esta ley y fuera finalmente publicada el día 26 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la República. ¿Okay? Por lo tanto, ya tenemos la ley publicada, la ley 21.220, que se denomina, que se modifica el Código del Trabajo en la materia relacionada con el trabajo a distancia, ¿ya? Y esta norma, en forma muy general, que ahora la vamos también a revisar con aspectos fundamentales, se refiere a aspectos como el derecho a desconexión de parte del trabajador, los trabajadores, el tema de la fiscalización en los lugares de trabajo, también relacionado con los accidentes laborales, entre otros temas, ¿ya? Ya lo dije, fue publicada el 26 de marzo del 2020, evidentemente es una norma reciente. ¿Qué aspectos
relevantes o esenciales o elementos tenemos dentro de esta nueva norma. Primero, tener claro las definiciones fundamentales. El trabajo a distancia, precisamente lo define la ley, o sea, es una definición legal, ¿ya? Donde señala que efectivamente el trabajador presta servicios de forma total o parcial desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos respecto del establecimiento, instalación o faena de la empresa. Esto es muy importante porque está lejos o no está prestando el servicio en el lugar que normalmente de manera rutinaria la empresa tiene su administración o sus actividades, ¿no es cierto? En el caso del teletrabajo, que es otra definición legal, dice que los servicios son prestados por el trabajador, por esta modalidad, mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. O sea, obviamente puede suceder que el servicio implique reportes permanentes y todo se hace por la vía tecnológica, informática o telecomunicaciones. Teniendo claro estas dos definiciones, que lógicamente establece la norma, vamos a ver qué aspectos en particular señala esta normativa de nueva modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Los pactos es una de las cosas bastante relevantes. Aquí se habla de pactar dentro del concepto de la nueva norma en cuanto a que el trabajador y el empleador podrían pactar. O sea, esto es un acto de absoluta voluntariedad. No es algo que se deba imponer, ¿ya? Por lo tanto, existe el concepto de pacto que se puede realizar al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el contrato de trabajo o en un documento anexo al mismo. O sea, esta modalidad debe efectivamente pactarse ciertamente entre las partes, entre trabajador y empleador. Si es durante la vigencia del contrato, o sea, ya existía un contrato previo entre trabajador y empleador, cualquiera de las partes podría, en este caso también, sugerir o plantear el que se vuelva a la modalidad anterior, dando aviso a la otra parte con a lo menos 30 días de anticipación en que quiere que esto cambie o se modifique. O sea, tiene que haber un aviso previo por parte de alguna de las partes, ya sea trabajador o empleador, para efectos de volver a la modalidad de trabajo anterior a este tipo de modalidad, que es el trabajo a distancia o teletrabajo, ¿ya? En ningún caso los pactos podrán implicar un menoscabo de los derechos reconocidos en el Código del Trabajo, ya sea de carácter individual o colectivos. O sea, se debe respetar ya los derechos adquiridos que ha tenido el trabajador o los trabajadores a través de su contrato de trabajo. Es fundamentalmente el tema de la remuneración, o sea, es un tema relevante. No podría existir que por el hecho de que se cambie de modalidad de trabajo a la distancia o por vía teletrabajo, el empleador tuviera la tentación de querer regular la remuneración de parte de sus trabajadores. No lo podría hacer porque efectivamente una de las cosas que señala la norma es que no puede existir menoscabo en los derechos ya reconocidos o adquiridos. ¿Ya? Disculpa, Omar, tenemos una mano levantada de parte de José Monsalve. Vamos a escucharlo. Ok. ¿Aló? ¿Me escuchan? José. Hola, Sí. buenos días. Buenos días, don José. Sí, lo que pasa es que no podíamos ingresar a la conferencia y apretamos tantos botones que en una de esas apreté la mano, pero aún no tengo ninguna duda. Disculpen. Ok, fantástico. Puedo seguir entonces. Sí, adelante, gracias. Segundo aspecto relevante que trata la ley tiene que ver con el tema del lugar. Se acuerda el lugar donde se va a prestar el servicio, ya sea en el domicilio del trabajador o en el que éste de alguna manera sugiera que puede ser
efectivamente donde se vaya a prestar el servicio. Esto es un aspecto muy relevante porque efectivamente si hay algo que caracteriza o lo que señala esta norma, es que en la medida que el empleador tuviera la tentación de plantear efectivamente un lugar específico o instalaciones específicas donde él quiere que se preste el servicio a distancia o el teletrabajo, ya perdería el carácter de la mera voluntad y ya no tendría la calificación de un trabajo a modalidad, porque se estaría de alguna manera volviendo al tradicional estilo de disponer donde el trabajador presta su servicio, o sea, habría una unilateralidad en el tipo de acuerdo o prestación del servicio. Por lo tanto, esto también es muy importante dentro del concepto que establece la ley, o sea, debe haber un acuerdo del lugar y el trabajador ciertamente tiene que señalar lo más probable que pueda ser su domicilio o alguno donde él estime que puede realmente prestar este servicio a distancia o el teletrabajo, ¿ya? Por lo tanto, podría también ocurrir que por la naturaleza o el tipo del servicio lo pueda prestar en diversos lugares. En ese caso, quien tiene la facultad de elegir es el trabajador, libremente. No es algo impuesto. Ese es el sentido de la norma. Si son designados y habilitados por el empleador, no se entiende el trabajo a distancia o teletrabajo. Esa es la sanción que establece la norma. O sea, por lo tanto, si el empleador se siente tentado a realizar una designación y habilitación respecto a el lugar donde se vaya a prestar el trabajo a la distancia o el teletrabajo, lamentablemente se pierde el carácter de modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo y se está volviendo a una modalidad de trabajo ordinario normal que tenía antes el trabajador, ¿ya? Un tercer elemento importante tiene que ver con la jornada, ¿ya? Porque efectivamente esta modalidad podría abarcar todo la jornada, o sea, todo lo que se vaya a realizar por parte del trabajador, o a lo mejor en parte solamente de la jornada laboral que se tenía antes de haber adquirido esta modalidad, ¿ya? Se permite que una jornada ordinaria de trabajo, en el caso fundamentalmente de esto relacionado con las famosas 45 horas semanales que existen al día de hoy, fundamentalmente está dado en los casos del trabajo a distancia, porque claramente el trabajo a distancia implica que no está en el lugar físico y no necesariamente es teletrabajo. Recuerden que las definiciones eran distintas. Una cosa era el trabajo a distancia y otra cosa era la modalidad del teletrabajo, ¿ya? Particularmente yo diría que es más atendible hablar de la jornada ordinaria de 45 horas semanales en el caso de la jornada o de la modalidad de trabajo a distancia. Por lo tanto, podría establecerse ese tipo de jornada, en ese caso, fundamentalmente. O, si la naturaleza del servicio lo permite, podría incluso excluirse de la jornada laboral. O sea, ya no existiría ese establecimiento de horas semanales, y por lo tanto podríamos decir que se excluye, y ahí nos vamos al artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo, que existe desde antes y que lógicamente siempre ha estado presente, fundamentalmente en el plano ejecutivo, que normalmente se daba la posibilidad, o ciertas actividades profesionales, donde lógicamente había una exención, o hay una exención por parte de la jornada laboral, y por ende el trabajador no se encuentra supeditado a esa modalidad. También podría existir, y en ese caso es muy atendible el teletrabajo, sobre todo, porque lógicamente estaríamos saliendo de una jornada ordinaria. También se permite distribuir libremente la jornada en los horarios que se adapten a la necesidad del trabajador, respetando límites diarios o semanal. Y, ahí nos vamos a encontrar con lo que voy a señalar después, efectivamente con el famoso límite que establece la ley, pero efectivamente podría distribuirse de la manera que el trabajador estime pertinente cómo va a trabajar a distancia o a través del teletrabajo, ¿ya? Se puede acordar servicio remoto o presencial, o sea, podría ser de alguna manera una modalidad de
dos estilos o dos formas de prestar el trabajo. Entonces, el trabajador para esto debe avisar a lo menos con una semana de anticipación al empleador. O sea, tiene que hacerlo, ¿ok? Hay una presunción, ¿ya? Una presunción de cumplimiento de jornada ordinaria cuando el empleador pretende o realiza una suerte de supervisión o control funcional sobre la forma y la oportunidad en que se vayan a desarrollar las labores. O sea, si se dan cuenta, de nuevo la ley se está colocando en un caso en el cual la modalidad que se puede haber pactado, con esa libertad que puede haber existido por parte del trabajador, haya sido de alguna manera modificada o haya sido relativamente, en este caso, impuesta tal vez por el empleador, porque pretende ejercer una suerte de supervisión o control funcional de la forma en que se va a prestar este servicio y la oportunidad en que se vayan a desarrollar estas labores. O sea, en ese momento ya existe una presunción de que se está volviendo a una jornada ordinaria y no se está planteando una modalidad de libertad de la forma de prestar el servicio. Y por lo tanto, en consecuencia, en ese caso, estamos tratando de señalar con esta presunción de que efectivamente ya no existiría esta modalidad, digamos, de trabajo a distancia o teletrabajo si efectivamente el empleador se sintiera tentado a precisamente establecer un mecanismo de supervisión o control funcional en la forma y en la oportunidad, ¿ya? En el desarrollo de las labores. Otro aspecto relacionado con el tema de la jornada tiene que ver con las garantías. Y esto estaba en directa relación con lo que señalé hace poco respecto a ciertos límites que establece la ley. Efectivamente, esta norma dispone un nuevo concepto que habla del derecho al tiempo de desconexión. Es decir, dentro de la prestación de servicios que realiza el trabajador para su empleador, evidentemente va a haber un tiempo en el cual él no va a estar obligado a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. O sea, tiene que haber al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas donde evidentemente el trabajador tiene este derecho o esta garantía de estar desconectado. Y cuando hablamos de desconectado significa no conexión por correo electrónico, no conexión por WhatsApp, no conexión por la vía telefónica. O sea, en el fondo es un descanso que tiene el trabajador, ¿ya? Y por lo tanto, cualquiera de esas situaciones u otras similares podría generar ciertamente el romper o el vulnerar este derecho a desconexión, que es ya un derecho laboral, acorde a esta nueva modalidad de trabajo, ¿ya? Y tampoco en ningún caso, por lo tanto, en conclusión, el empleador puede establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en los días de descansos, o de permisos, o de feriado anual de los trabajadores, o sea, sus vacaciones. Tampoco, no puede, aunque tenga pactado con él el teletrabajo, ¿ya? Se está planteando una prohibición por parte de la norma, ¿ya? Cuarto aspecto tiene que ver con las formalidades en el contrato de trabajo. O sea, ¿cómo lo pactamos en rigor? Tenemos claro que el artículo 10, ¿no es cierto?, del Código del Trabajo señala varios aspectos fundamentales que debe contener el contrato de trabajo, pero en particular, en el caso de la nueva modalidad, que está siendo incorporada por esta ley 21.220, se señala aspectos como estos, que debe haber indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, ¿ya? Perdón, hay un mensaje. Ok. De que las partes han acordado la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, si será de forma total o parcial. Puede haber una fórmula de combinación, trabajo presencial o distancia o teletrabajo.
O sea, ojo con esto porque tiene que haber indicación expresa de parte del contrato, cómo formalmente se dispone. También tiene que señalar el lugar o los lugares donde se va a prestar los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el trabajador elegirá libremente dónde ejercerá sus funciones. O sea, tiene que haber un acuerdo, ¿no es cierto?, entre las partes, o bien libremente el trabajador señala concretamente dónde va a prestar los servicios. Tiene que señalarse en el contrato o en el anexo de contrato, porque lo más probable es que si ya había una relación anterior, se tiene que hacer un anexo de modificación, tiene que señalarse el periodo de duración del acuerdo del trabajo, a distancia del trabajo, ¿ya? Si va a ser de forma indefinida o va a ser por un tiempo determinado, sin perjuicio de que se pueda volver a la jornada original, con el aviso previo de 30 días que debe hacer una de las partes a la otra parte, que ya también lo había señalado, ¿ya? Otra formalidad son los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador respecto a los servicios convenidos, que obviamente puede hacerse por la vía que esté o la modalidad que está establecido, ¿no es cierto? Si el teletrabajo establecerá un mecanismo de entrega de reportes u otra forma en la cual pueda establecerse de mutuo acuerdo con el trabajador. También debe acordarse con el trabajador a distancia cómo se va a distribuir esta jornada, el horario que mejor se adapte a las necesidades, o que el teletrabajador se encuentre excluido, que podría ser, en este caso, de la limitación de la jornada de trabajo, ¿ya? El tiempo de desconexión también tiene que estar señalado, que son las 12 horas, ¿ya? Los equipos, herramientas y materiales para el trabajo a distancia o para el teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal que deban ser proporcionados por el empleador al trabajador. Es decir, el trabajador no puede ser obligado a tener que él contar con estas herramientas, estos materiales o estos elementos de protección. Quien tiene que proveérselo es el empleador y por lo tanto es de costo del empleador. Igualmente, el empleador debe soportar los costos de operación, funcionamiento, mantención y reparación de los equipos. O sea, aquí se habla de que si tiene que tener banda ancha, tiene que pagarlo el empleador para poder tener una mayor fluidez en el manejo de la información, y los equipos obviamente, y las mantenciones que se realicen, claramente. La jornada, en este caso, si es ordinaria, o sea, va a respetar los 45 horas en el caso que sea un trabajo a distancia o teletrabajo, o derechamente no va a tener limitación, que puede estar excluido, ¿no es cierto? O acorde a la naturaleza que se acomode entre las partes con el trabajador. ¿Cómo se va a notificar este tipo de jornada o si hubiera algún cambio al respecto? Importante señalarlo, ¿ok? También tengo que tener como pacto anexo al contrato los riesgos y medidas de seguridad que debe implementar el trabajador, ¿ya? Incluir la autorización, porque es importante esto que señala la ley, no se puede ingresar al domicilio sin la autorización del trabajador, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente, tiene que contar con la autorización del trabajador y eso obviamente se podría dejar pactado en el anexo de contrato. Incluir también en el pacto anexo la información relacionada con los sindicatos, porque se señala que al trabajador se le debe poner en conocimiento si ya existe un sindicato a la fecha que tiene esta modalidad o se pacta, o con posterioridad al pacto, también tienen que informárselo. La garantía y el derecho de ingreso a la empresa y de participar el trabajador en las actividades de esta, costeando los costos de traslado. O sea, no porque el trabajador esté a distancia o esté realizando teletrabajo, evidentemente va a quedar excluido de las actividades colectivas o grupales que se realicen por la empresa. El trabajador debe también tener la garantía y el derecho a participar a la empresa o ingresar a la empresa cuando tenga que ir, o efectivamente participar en estas actividades de carácter colectivo. ¿Ok? El quinto aspecto que está considerado dentro de esta norma tiene que ver con las condiciones de seguridad y salud, que obviamente son reguladas por un reglamento que debe dictar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El empleador deberá comunicar a este trabajador cuáles son las condiciones que el puesto de trabajo deberá cumplir, obviamente acorde a las condiciones de seguridad y salud. Se debe velar por el cumplimiento de dichas condiciones conforme al deber de protección consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo, que precisamente habla de todas las condiciones de seguridad, de higiene y de salud que debe contar el trabajador.
el empleador también podrá recurrir al organismo que administra el seguro, en estos casos por accidentes del trabajo o de seguridad y salud, que está por la ley 16.744, que previa autorización del trabajador pueda acceder al domicilio para que informe que se está cumpliendo con estas condiciones. La Dirección del Trabajo, previa autorización del trabajador, también podrá fiscalizar el debido cumplimiento de esta normativa laboral en el lugar de trabajo donde está prestando su servicio el trabajador o el teletrabajo que se está realizando. ¿Ok? Debe informar por escrito al trabajador a distancia o por el teletrabajador de los riesgos que entrañan sus labores. Tiene que señalárselo, en este caso, el empleador al trabajador, y cuáles son las medidas que va a adoptarse para el efecto para prevenirlo, y cuáles son los medios de trabajo correctos según cada caso en particular. Previo al inicio de las labores a distancia, el empleador también deberá efectuar una capacitación acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente. Lo puede hacer el empleador o también lo puede pedir que se lo haga el organismo de seguridad que está, en este caso, a cargo de estas normas, ¿ya? El empleador también deberá informar por escrito al trabajador la existencia o no de sindicatos, que ya lo vimos que era una cláusula que tenía que estar establecida en el contrato, y obviamente tiene que informárselo, o si son constituidos posteriormente a que comience la modalidad de trabajo, también deberá informarlo dentro de los 10 días siguientes de recibida la comunicación del artículo 225, es decir, cuando se crea el sindicato dentro de su empresa. Tiene que informarlo. Información y registros. Dentro de los 15 días siguientes a que las partes acuerdan la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador debe registrar dicho pacto de manera electrónica en la dirección del trabajo. Está el portal web, que es bastante práctico, y evidentemente se debe informar. También la dirección del trabajo, una vez recibido esta información de registro, también lo tiene que informar a la Superintendencia de Seguridad Social y al organismo administrador del seguro, que está relacionado, la mutual o la entidad que está relacionada con esto adherido a la empleadora. El director de trabajo también debe determinar las formas, las condiciones y las características de este registro, de los acuerdos y además formas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados. Eso lo tendrá que hacer a través de algún reglamento, que obviamente tiene que salir, ya que está por la ley también señalado. La fiscalización del cumplimiento de los acuerdos del trabajo, obviamente, del trabajo a distancia o teletrabajo, corresponde a la dirección del trabajo. Aquí están las normas transitorias. Importante esto porque evidentemente con esto se señala cuál es el comportamiento de la implementación. Hay un plazo, dice el artículo primero, de 3 meses desde la entrada en vigencia para registrar y ajustar los términos del acuerdo del teletrabajo. La ley entra en vigencia a contar del día hábil siguiente de una vez publicado en el Diario Oficial. Como fue publicado el día 26 de marzo, la ley ya está rigiendo y en consecuencia, como ya está rigiendo desde el mes de abril, hay 3 meses en que el empleador debe ajustar todas las condiciones, todo lo que corresponde para poder implementar este sistema de modalidad de trabajo. Fundamentalmente cuando hablamos de los costos, que implica asumir todo este proceso, ¿ya? La entrada en vigencia, entonces, como ya lo dije, lo dice el mismo artículo segundo, transitorio, es el primer día del mes siguiente a la publicación. El reglamento debe dictarse en los 30 días desde su publicación, es decir, tenemos desde el 26 de marzo 30 días que tiene la autoridad, en este caso pública, para poder dictar este reglamento que es la Dirección del Trabajo. Pasado un año, el Consejo Superior Laboral, que es un ente creado en el año 2017, en este país que muy pocos lo conocen, el Consejo Superior Laboral es un órgano público, tripartito, formado por empleadores, trabajadores y el Estado, donde en el fondo se establece una suerte de cómo confluyen los intereses de estas 3 partes, ¿ya? Es muy desconocido el Consejo Superior Laboral, pero existe, y se supone que debe velar por las políticas públicas relacionadas en materia laboral. Bueno, el Consejo Superior en este caso, una vez que haya pasado un año de que esto ya comenzó a implementarse, deberá emitir un informe y recomendaciones de evaluación de la implementación y aplicación de esta ley, el cual se debe remitir al Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, así como a la Comisión del Trabajo del Senado y la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. ¿Ok? Bueno, ¿qué críticas o qué comentarios generales podemos hacer de esta norma?
Primero tener claro que esta modalidad nueva de trabajo a distancia o teletrabajo no es algo que se implemente o se haya utilizado con mucha habitualidad. Aquí saqué una información del diario de la Universidad de Chile del 24 de marzo reciente, donde señala que solamente el 1,5% de los trabajadores del sector privado ejerce su labor en formato a distancia. Es decir, estamos hablando de 81.695 personas para un total de un universo de 5.400.000 trabajadores. O sea, es bastante bajo. Hay algunas críticas que han hecho algunos colegas abogados. Luis Lizama, que fue incluso miembro de la Dirección del Trabajo, señala una crítica. Dice, si el empleador efectúa algunas instrucciones, ese trabajador pasa de calidad de sin jornada a ser uno con jornada. Absolutamente de acuerdo, porque es el riesgo que se corre de parte del empleador al tratar de tentarse en generar de alguna manera un mecanismo de control directo al trabajador. Otro comentario que hace otro abogado, el señor Arredondo, dice que si eventualmente requiero algún sistema en mi computador, ese costo va a tener que asumirlo la empresa relacionado con el costo que tiene que asumir la empresa en rigor por todo el proceso de incorporación, de implementación, de mantención. También absolutamente válido. Conclusiones, la verdad, si bien es cierto que es una norma bastante interesante desde el punto de vista de la flexibilidad que puede darse al trabajador en cuanto a poder prestar su servicio a distancia o por la vía del teletrabajo, por los medios tecnológicos, claramente implica también una serie de situaciones en las cuales el empleador tiene que tener claro que no puede eludir, como son asumir los costos asociados a esto, evitar de alguna manera los controles o fiscalizaciones directas o un mecanismo de control fundamentalmente, lo cual es característico de la jornada ordinaria, normal de trabajo, de que el empleador de alguna manera tiene una suerte de control o supervisión de las tareas de manera directa, sobre todo con el tema de la jornada, etcétera. Entonces, evidentemente, es un tema donde hay que tener mucho cuidado, porque si se pretende cambiar la modalidad, tratar de no incurrir en aquellas situaciones que la misma ley señala y que obviamente pueden ser como sanción el no asumirse el cambio de modalidad, sino que se retorna por efecto la misma disposición de la ley, se retorna a la jornada ordinaria que se tenía antes. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucha cautela con este nuevo sistema o modalidad de trabajo que establece la ley, y obviamente, si bien es cierto que es muy conveniente para ciertos tipos de actividades, lógicamente a lo mejor en otros casos no tiene sentido, porque puede que realmente al empleador le interese tener una suerte de control o supervisión del trabajo directamente para el cumplimiento de los objetivos. ¿Ok? Eso es lo que puedo señalar en el momento. Yo no sé si hay alguna consulta que tengan en este momento para poder ciertamente respondérselas inmediatamente. Omar. Diga. Mira, esta ley entiendo que no es de ahora, sino que ya lleva algo en rigor. Sin embargo, ese porcentaje que tú mencionabas de un estudio de la Universidad de Chile, de un 1 y tanto % de gente que está trabajando teletrabajo, claramente esa no es la realidad que estamos viviendo en este minuto. Exacto. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, ¿yo como empresario debo efectuar las modificaciones de contrato tratándose de esto, una situación puntual y de emergencia? ¿Debo hacer los cambios en mi contrato de trabajo por una situación de emergencia? Lo que pasa es que el decreto de emergencia, Luis, es una situación excepcional, ¿ya? Porque estamos en un estado de excepción constitucional. El estatuto lo que hace es normar de forma permanente en el tiempo. O sea, la idea de haber generado esta ley 21.220, que en su mensaje, acuérdate que comenzó el año 2018 precisamente, no tenía en ninguna consideración el tema relacionado con las contingencias como las estamos viviendo hoy día, con el tema del COVID y en el caso del tema del estallido social. Por lo tanto, evidentemente hay una situación de excepcionalidad.
Lo que yo creo que está ocurriendo en este momento es que esta situación nos permite ciertamente a los empleadores, o permite a los empleadores en general, a generar una suerte de situación temporal en el cual los trabajadores pueden estar a distancia. Si se establece a través de un mecanismo de anexo de contrato, yo creo que lo que podría hacerse de manera preventiva es señalar que efectivamente mientras ocurra este proceso de forma excepcional, si me interesa tener la seguridad y la tranquilidad, que mientras esté este decreto de excepción constitucional que está denominado como estado de emergencia, que es una emergencia sanitaria, obviamente podrá perdurar este tipo de servicio a distancia o teletrabajo, ¿ya? Pero una vez que ocurra que el decreto se termine, claramente volvemos a la normalidad del trabajo. Hasta cierto punto yo creo que es como para resguardarse, pero si tú me preguntas, pienso que por el solo decreto de excepción constitucional, que es el estado de emergencia, claramente la ley ampara la situación en la cual se encuentra hoy día la relación entre el trabajador y el empleador. Y si bien es cierto que puede ayudar el tener un anexo o una modificación, tal vez no sea tan relevante pensando que existe un acto de autoridad superior que tiene que ver con la fuerza mayor, que yo creo que eso sí es la relevante, porque tú no podrías permitirle a un trabajador a estar poniéndose en riesgo por una situación sanitaria, donde efectivamente las autoridades están llamando a que todos se queden en su casa, y además las comunas donde se está prestando el servicio pueden estar supeditadas a una cuarentena total, como ocurre hoy día prácticamente con una gran cantidad de comunas de la ciudad. De acuerdo, así lo entendía. Muchas gracias, Omar. ¿Otra pregunta? Bueno, veo que no hay más consultas. Les agradezco vuestra asistencia. Esta presentación va a quedar incorporada a la base de datos de nuestra compañía, de RTL, en la página web, en el link asociado en LinkedIn, y cualquier consulta que ustedes estimen pertinente realizar, bueno, estamos a vuestra disposición para que se comuniquen con nosotros. Omar, disculpa, tenemos un comentario de José Monsalve, creo que esta vez sí es un comentario. Ya, José, no sé, encantado. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, claro, lo escucho, José. Ya, hola. Mira, una consulta con respecto a este tema del teletrabajo. Una situación puntual y objetiva. Yo puedo tener gente trabajando en una zona extrema del país, en Coyhaique o Punta Arenas, ¿ya? Y mi negocio es envasar aguas naturales y todo lo demás. Hoy día esa gente que tiene una mano operativa, que su función es operativa, netamente operativa, mano de obra, ¿yo puedo aplicar en ello el teletrabajo? O sea, a ver, si es meramente operativa, no sé, fue lo que dije delante, José, no sé si te recuerdas que hablé que hay ciertas circunstancias en que el tipo de trabajo, por la naturaleza del trabajo, quizás es bastante más indicado aplicar tal o cual medida, el trabajo a distancia o el teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo va asociado a fundamentalmente a aquellas actividades laborales que ciertamente yo puedo tener de manera continua, permanente, una relación con el trabajador a través de informes de reportes, consultoría, estados de avance, análisis financiero, etc. Tal vez en el caso donde prima más el tema operativo, siento que tal vez el trabajo a distancia sí es una forma especial que podría adaptarse mayormente más que teletrabajo. Tal vez el teletrabajo podría estar relacionada con la gente que está más a nivel ejecutivo o jefatura operativa que realiza el rol dentro de la faena o el lugar de trabajo donde está prestándose el servicio. En este caso, la gente que opera el tema de las aguas, ¿ya? Lo veo como más cercano a que esos roles más de supervisión o jefatura podrían eventualmente tener una suerte de modificación del contrato con la modalidad de trabajo, de teletrabajo, y tal vez en el caso de los trabajadores mantener un trabajo a distancia más que teletrabajo. No me suena como más coherente, sobre todo cuando realizan una labor operativa, porque alguien tiene que supervisarlos directamente en el lugar. Esa es mi apreciación. Obviamente ahí hay que tener claro que si yo establezco una modalidad
de trabajo a distancia, fundamentalmente, así como con el teletrabajo, si yo trato de incorporar mecanismos de supervisión y control directo como empleador, puedo correr el riesgo de pensar que mejor estoy volviendo a la jornada ordinaria, normal y silvestre, y no con la modalidad nueva. Entonces, pienso que es un tema bastante caso a caso que habría que validar. Yo en este caso particular que tú me consultas, lo evaluaría fundamentalmente desde la perspectiva de tal vez de aquellos que sí realizan labores de jefatura o de gerenciación en el lugar de la faena, que tal vez ellos puedan tener esta posibilidad de trabajar o tener la modalidad de teletrabajo. No sé hasta qué punto el trabajador que realiza el tema de las aguas y manipula operativamente este trabajo pueda tener este mecanismo. Me suena como un poco que no es tan aplicable para ellos en particular, ¿ya? Eso es lo que creo. Ya, y lo otro, y por último, la jornada de descanso de 12 horas de desconexión, ¿eso debe quedar pactado específica y objetivamente en el contrato o en el anexo contrato? Sí, tiene que estar en el anexo si es que ya había una relación previa, no puedes dejar de considerarlo. Debe ser estipulado porque así lo señala como una cláusula esencial la nueva norma, ¿ya? O sea, yo le puedo decir que sus 12 horas van desde las 10 de la noche a las 10 de la mañana. Y en ese Exactamente. lapso, totalmente desconexión. No puedes conectarte. Obviamente esto ha generado crítica, tú lo tienes claro, que Claro. efectivamente se ha dicho, prácticamente estamos pasando de 45 horas a 60 horas. Claro. O sea, es injusto. Fue la crítica y por eso, aquí voy a hacer mención a la coyuntura política del Congreso, la gente del Frente Amplio y tal vez los comunistas también plantearon que efectivamente no estaban de acuerdo con la norma porque efectivamente se estaba alterando unilateralmente la jornada de trabajo al obligarle al trabajador a tener que estar dispuesto a trabajar 60 horas en favor del empresario. Y por lo tanto, en la jornada de 45, en la práctica se subía a 60. Entonces, bueno, la verdad, pero es que hay que entender también, y aquí yo creo que hay una suerte de, ¿cómo se puede decir?, de criterio, porque hay que tener un poco de criterio al hacer el comentario. El hecho de que el trabajador esté desconectado 12 horas son 12 horas efectivamente, y así lo dice la ley, pero resulta que de las 12 horas, otras horas restantes, ciertamente se pueden pactar formas de ir trabajando y de ir haciendo la comunicación con el trabajador. O sea, quien optó por ese mecanismo también es el trabajador. O sea, aquí hay un acuerdo mutuo, tampoco es un tema unilateral. Entonces, por lo tanto, libremente se estableció cuáles son los horarios, ¿ya? Entonces, bueno, pero es un tema que yo creo que en la medida que vamos avanzando con la implementación de esto, ¿ya? Se va a ir dando la situación en la cual no me cabe duda que va a intervenir la Dirección del Trabajo, va a intervenir la Superintendencia de Seguridad Social, va a intervenir la Cámara o la Comisión del Trabajo del Senado o de la Cámara de Diputados, y vamos a empezar a tener una serie de apreciaciones donde cada uno va a estar señalando lo que le interesa destacar de lo bueno o lo malo de esta norma. Lo importante es que la ley lo señala claramente. Claro, ahora con respecto a la intervención que puede hacer el empleador con otorgar directrices, órdenes en la operatividad, un teletrabajo, lo que se indica es que cambia la figura inmediatamente, de teletrabajo a un trabajo normal. Entonces yo debiese tener la precaución, al confeccionar un anexo de contrato, un contrato, debiese tener la precaución de dejar estipulado en el anexo, en el contrato, en qué tiempos o espacios se me deben reportar, se me deben entregar los informes y con eso yo dejo amarradito para que después no tenga que intervenir. Y también podría darse... Absolutamente de acuerdo. Claro, y después con eso, si el trabajador no me cumple, también puedo tener yo como empleador una herramienta de incumplimiento de parte del trabajador, ¿verdad? Eso es crucial, José. Estimo que es muy relevante y ahí es importante la forma en que se van a redactar las cláusulas en el anexo modificatorio, si ya existía relación previa con el trabajador, donde se señale expresamente lo que tú indicas, porque ¿quién más que el empleador
o sugerencia directa operativa sabe cuáles son las funciones y roles que debe cumplir tal o cual trabajador. En consecuencia, en la medida de que yo soy mucho más claro en esa estipulación de la cláusula, en cuanto a las funciones, los deberes y los reportes que debo realizar, lógicamente significa poder tener la certeza de que después el trabajador no puede alegar de que se está intrometiendo en algo que no corresponde y por lo tanto cambiar la jornada ordinaria. La verdad, yo creo que hay que ser bien honesto con eso. Pienso que el anexo y la cláusula es crucial, estoy de acuerdo contigo. Perfecto, esas eran las dudas, muchas gracias. Ya pues, ¿alguna consulta más? Por mi parte no. Ya. Bueno, les agradezco una vez más. Cualquier consulta a vuestra disposición. Si bien es cierto que no estamos laborando en nuestra oficina, estamos a través de los computadores, todos trabajando y conectados diariamente, así que quedamos a vuestra disposición si necesitan aclarar algún aspecto o bien necesitan nuestra ayuda para poder implementar este proceso de modalidad nueva que establece la ley 21.220. Le agradezco una vez más y que tengan un buen día y un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias, adiós. Adiós.